la puesta en marcha. ¿Ya? El video 2, para que alcancemos, chiquillos, antes que se nos pase la hora. Ahora vamos a entrar al dominio, ¿cierto? Y a la máquina aparece como controlador de dominio, ¿cierto? Dice JetBlack y el nombre del superusuario. Vamos a entrar. Porque lo que viene ahora es meter los clientes al dominio, para que sean parte del dominio. Los clientes me refiero a los computadores, ¿cierto? Y luego crear unas cuentas para probar cómo funciona nuestro dominio. Cuando ya tenemos eso, nosotros podríamos decir que tenemos ya casi el 100% listo el trabajo, y luego lo que vendría a hacer sería hacer las políticas, ¿cierto? Políticas, tener políticas de distinto tipo. Las políticas o GPO son desde cosas como cambiar el papel tarín hasta políticas de regulamiento de banda, permiso de hardware, instalación de programa, ya lo que tú estimes conveniente. Y si no hay políticas que sean de tu gusto de las que vienen hechas, las haces, ¿cierto? De hecho, esas políticas nos sirven para todo ámbito, para controlar redes inalámbricas, por ejemplo, como radios, nos sirven para controlar tráfico, nos sirven para el hardware, para políticas de configuración, de acceso, de inicio de sesión, o sea, lo que tú estimes conveniente, ¿ya? Pero tú te preguntas de repente, ¿mi cuenta tendrá políticas, por ejemplo, de acceso a la red inalámbrica y bloqueo de ciertos sitios? Sí, yo lo puedo aplicar en Active Directory, para que tú no puedas navegar a ciertos dominios, por ejemplo, con respecto a la seguridad de navegación web. Bien, vamos a revisar entonces lo siguiente, chiquillos. Vamos al DNS, vamos al DNS nuevamente, ahí aparece Active Directory Domain Service, pero vamos al DNS primero, vamos a administrador de DNS, y ahí nos va a aparecer ahora nuestro dominio JetBlack, ¿cierto? Aparece el dominio JetBlack y también aparece el dominio local, que es el nombre de la máquina, y abajo el nombre de la máquina y el dominio, ¿cierto? Creado. ¿Sí? Perfecto. Si no te llegase a aparecer el dominio de esta forma, no te aparecerán las máquinas, las tienes que agregar. ¿Y cómo las agregas? De la siguiente forma: conectar con servidor DNS, le pones, ¿ya? Le dices este equipo, ¿ya? Y te dice que ya existe, así que no es necesario, ¿ya? En caso que no te aparezca. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Vamos al Active Directory. Ya vimos que está creado el dominio y está creado las búsquedas de dominio relacionadas. En el Active Directory vamos a ver usuarios y equipos de Active Directory, ¿ya? Usuarios y equipos de Active Directory. Y ahí está nuestro bosque, donde está nuestro dominio y donde van a estar los computadores, grupos y otros, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer primero es tratar de meter nuestros computadores al dominio y también crear las unidades organizativas de la empresa, las cuales serían las siguientes. Vamos a crear ventas, contabilidad, tecnología y jurídica. ¿Cómo se crean estas unidades? Aquí mismo. Para que después dentro de esas unidades metamos equipos, usuarios, impresoras o lo que tenga cada una de esas unidades. Entonces aquí en este mismo nivel, chiquillos, donde está nuestro dominio, ahí, nuestro dominio, clic derecho y crear nueva unidad organizativa. Y vamos a crear 4 unidades, ¿ya? En el dominio. Desmarcan la casilla que dice proteger contenedor, la desmarcan, y nuestra primera unidad va a ser ventas, con mayúsculas, ventas, listo. Segunda unidad, nueva unidad organizativa, desmarcan la casilla de protección, contabilidad, la segunda, contabilidad. Y así nosotros vamos organizando los elementos del dominio. Tercera unidad, tecnología, y jurídica, la cuarta. Unidad organizativa, exactamente. Entonces pues contabilidad, tecnología y jurídico. Ventas, contabilidad, tecnología y jurídica. Es jurídica. Ahí tenemos nuestras unidades. Entonces después a las unidades van a tener adentro equipos, usuarios, objetos o elementos de la red, y ahí le damos las políticas a cada una de ellas. Pero primero hay que ir ordenando, creándolas, ¿ya?
Vale, ahí está, digamos. Por el momento están vacías, ¿cierto? No tienen elemento. Ya. Y por ejemplo, vamos a crear 4 usuarios y cada usuario lo vamos a meter en una de las unidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú puedes crear los usuarios que afuera y después los metes dentro de la unidad, o los puedes crear adentro de cada unidad, como tú quieras. ¿Ya? Los usuarios que vamos a crear van a ser del demo 1, demo 2, demo 3 y demo 4. ¿Ya? Entonces, en ventas vamos a crear, pues adentro de venta, un usuario que se llame demo 1. Hay los nombres con minúscula de los usuarios. Demo 1. En una organización es nombre y apellido, ¿cierto? Demo sería juan.perez@jetblack.log sería demo 1, ¿ya? Demo 1 como nombre de usuario y la clave requiere 8 dígitos, ¿ya? Esa política, ¿cierto? No la hemos modificado todavía. En contabilidad creamos el demo 2, ahí la clave cada uno la pone, ¿cierto? Usted crea su clave de 8 dígitos, 8 caracteres, y crea demo 2. Después vamos a aprender a cambiar las políticas de clave en dominio. Pero por el momento estamos creando usuarios. ¿Qué lidera con sería? Letra, número. Sí, 8 caracteres dice alfanumérica. Entonces, para ventas demo 1, para contabilidad demo 2, para tecnología demo 3 y para jurídica demo 4. ¿Ya? 4 usuarios, uno por cada unidad. ¿Puede ser el mismo usuario? ¿O tiene que ser diferente? O sea, tienen que ser distintos. Las claves pueden ser la misma, pero el usuario tiene que ser diferente. Por eso demo 1, demo 2, demo 3 y demo 4. Recuerden de marcar la casilla, la contraseña nunca expira cuando lo crean. Nos queda una prueba, ¿cierto? Sí, nos queda una todavía. Teníamos nuestros 4 usuarios. Demo 1, 2, 3 y 4. Ya, vamos ahora. Tenemos las 4 unidades y adentro un usuario diferente, ¿cierto? Para cada unidad. Ahora falta meter las máquinas. Las máquinas, para poder trabajar con el dominio, nuestros equipos tienen que estar dentro del dominio. Así que vamos a levantar los Windows para que metamos a ambos al dominio y después podamos iniciar sesión con las cuentas, ¿cierto? En el dominio, antes de empezar a hacer las políticas. La próxima semana ya hacer las políticas de cada una de ellas para que terminemos el laboratorio. En el servidor, antes de, ¿cierto? de continuar, tienen que volver al servidor de HCP porque tenemos que habilitar el servicio de HCP, ya que cuando los convertimos en servidor de dominio se bajaron los servicios de HCP, ¿ya? Y por eso su computador no va a obtener IP, el cliente. Entonces ahí se va de HCP, administrador de HCP en el server, y fíjense que va a estar con rojo las casillas de configuración IPv4. Va a estar en rojo abajo. Entonces ahí tú le dices ¿cómo lo activas?
Ya. Con conciliar ámbitos o reconciliar ámbitos, te dice. Y arriba en autorizar. Clic derecho, autorizar. De ahí refrescas. Sí, y autorizas. Y después refrescas y te das cuenta que van a aparecer ya. Autorizar ámbito y después sobre el servidor le pones autorizar. De ahí cambian a verde. Refrescas y cambian a verde. Después de eso, sí, tienes que refrescar y cambiar. Autorizar y refrescar. Después, ¿cierto? Nos vamos al equipo cliente para que lo metamos al dominio. ¿Ya? Los clientes, el 7 y el 10. Entonces hay que fijarse que ya hayan obtenido IP. ¿Ya? Obtenido IP. Que le resuelva el DNS. Importante eso, hacer un CMD ahí, un NSLOOKUP. ¿Ya? Que veamos nuestro DNS y ahora metemos la máquina al dominio. ¿Cómo nos metemos al dominio? Nos cambiamos de grupos de trabajo a dominio en el Windows 7 y 10. Entonces en su configuración ya dejamos de ser grupos de trabajo, ¿ya? Y nos cambiamos a dominio. Ahí. Y sería JetBlack. JetBlack o JetBlack.local. Y ahí te va a pedir las cuentas del administrador del servidor, del usuario administrador del servidor. Para validar o asociarte al dominio. Si no, toma IP primero, renueva ahora un IP config renew. Ahora vamos a meter el Windows 10 al dominio. Este ya tomó IP, está lista. Compruebo antes con un NSLOOKUP para que me resuelva y ver mi DNS y luego meter la máquina al dominio. Resuelve y la máquina al dominio. Mira, ¿cómo metiste la máquina así? Mira. Dominio JetBlack. Te va a preguntar las cuentas de administrador del servidor. Y validamos. El administrador del servidor. No, todavía no, porque están metiendo la máquina al dominio todavía. Cuando ya esté en el dominio, después inicia sesión con el otro usuario. Él no tiene permisos para meterte al dominio. Tienes que meter la máquina con el administrador primero del dominio y luego entras con las cuentas creadas. Me decía que el dominio y me pasó lo mismo. Mira. Entonces meto la máquina al dominio y cuando reinicio entro con uno de los demos, el demo 1, 2, 3 o 4. Cualquiera de ellos. Entra con cualquiera de ellos. Mira, después la máquina cuando inicia
Mira, aquí tengo la máquina Windows 7 que ya está en el dominio. Ahí yo le digo entre, cambio de usuario y entro con el usuario nuevo. Ya, y para entrar, debo entrar con el dominio, nombre dominio, sería demo 1 y ahí la clave. O el demo 2, el 3 o el 4, el que tú quieras. Estaríamos con las máquinas del dominio. Lo mismo con el Windows 10. Lo metes al dominio y después inicias con demo 2, por ejemplo, o demo 3. Cuando estés en el dominio te das cuenta que te va a aparecer la cuenta del usuario y los permisos restringidos en el usuario. ¿Ya? Y por último, tu máquina va a estar así. Te va a aparecer dentro del Active Directory, aquí, los computadores que están metiendo el dominio, mira. Computers, ahí te aparece. El Windows 7 y el Windows 10. Con los usuarios que creamos. Se nos pudo apuntar al central y nos puso automático al local. ¿Qué te dice? Yo veo antes. Para lo risa. Estoy hablando con mi niña. A mí no me había dado idea. Pero yo no sé. Cuidado.